Buenos días, estamos con la escritora Cecilia Udavel. Es una entrevista para Popsi entre el psicoanálisis y la cultura pop. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta de la invitación y de poder aquí platicar contigo, Débora. Así que adelante. Me gustaría un poquito que pudieras contarnos de tu trayectoria como escritora, no sé, influencias, estudios, lo que quieras hablar sobre cómo fue que empezaste a escribir y cómo se fue perfilando tu carrera. Bueno, yo siempre comento esto y a muchas personas les sorprende y les da risa, pero yo en realidad quería ser tenista profesional. Quería ser, ¿qué, perdón? ¿Tenista? Tenista profesional. Wow. Entonces, bueno, dicen, ¿qué tiene que ver el tenis con la literatura? Bueno, pues aparentemente nada, pero de niña yo eso era lo que quería hacer, ¿no? Dedicarme al tenis. Y ahora, bueno, pues soy una gran aficionada del tenis, pero obviamente nací con dos pies izquierdos y por lo mismo era complicado seguir en esa ruta. Y creo que eso se lo agradezco a mi padre porque en algún momento de mi niñez, preadolescencia, me dijo que cuál era lo segundo que me gustaba más en la vida, además del tenis. Y le dije, bueno, papá, pero ¿por qué me preguntas eso? Y le dije, y me dice, porque en el tenis no tienes nada que hacer, tienes dos pies izquierdos. Entonces quiero saber qué es lo segundo que te gusta más en la vida. Y le dije, leer. Pero ¿hay alguna carrera en la que uno nada más se dedique a leer? Y me dijo, sí, sí hay alguna carrera que nada más te vas a dedicar a leer, pero vamos viendo con el tiempo, ¿no? Ajá. Después del tenis, lo que más me gustaba era leer. Leí desde muy jovencita, me apasioné por la lectura, además porque a mí me costó mucho trabajo leer por un problema disléxico, entonces cuando aprendí a leer pensé que se me podía olvidar leer si no leía mucho y trajo consigo el gusto por la lectura, ¿no? Mi papá era muy buen lector y siempre había libros en casa, entonces me familiaricé con ellos y hasta la fecha. Después de ello, pues vino a estudiar la carrera de letras, me apasioné también por el análisis literario y me fui a estudiar mi doctorado en Francia con Edmond Croix, el creador de la metodología sociocrítica, que es una especie de socioanálisis, contemporáneo de Kristeva, de Roland Barthes, de Todorov, de todos estos postestructuralistas. Y, y bueno, ahora dedico mi tiempo a dos amores que tengo, ¿no? La escritura y la academia. En la escritura, pues como tú ya bien conoces algunos de mis textos y de los que ya hablaremos, y en el caso de la academia, pues el gusto por profundizar y entrar hasta lo más recóndito de los textos que me gustan a partir de descubrir cómo los construyen desde las entrañas mismas de los discursos, ¿no? Entonces son mis dos pasiones, Muy rápidamente y a interesante. grosso modo. Muy interesante. Me gustó mucho esta cuestión del deseo de investigar, de analizar, desmenuzar los textos. Suena muy, muy interesante. Y pues sí, no me hubiera imaginado que hubieras querido ser tenista, definitivamente. ¿Cómo fue, o más bien, cómo tú hablarías de tu obra en cuestión de, se me fue la palabra, no es fantasía, no es terror, surrealismo, puede ser? No, tampoco. Ah, efectivamente, es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Y yo cuando empecé a escribir tampoco estaba muy preocupada por cuál era el género sobre el Género. cual yo quería ocuparme de alguna manera, ¿no? Sin embargo, como soy una persona a la que le pasan muchas cosas, lo que los argentinos dicen, y adopté esa palabra que me encanta, una persona acontecida, me acontecen muchas cosas, a veces muy buenas y a veces de las que uno quisiera olvidarse, Ujú. en esta condición de que dejo que llegue a mí todo lo insólito. O sea, no estoy preocupada por una realidad completamente pactada, no me interesa el mundo en su sentido más plano y llano, sino que siempre me he familiarizado y siempre he vivido
lo insólito cotidiano. Esas cosas que son muy difíciles de que puedan suceder, pero que a veces suceden. Y a partir de ahí fui construyendo mi literatura. Efectivamente, yo no hago un fantástico al uso. Fantasía, por supuesto que no, porque el fantasy estadounidense, del cual nosotros hemos hecho una calca y le decimos a lo fantástico fantasía, no lo frecuento tampoco. Si frecuento algún género, sería el género de lo fantástico, pero el fantastique francés o el fantastique europeo, ¿no? Más en la línea de Maupassant, de Edgar Allan Poe, de estos escritos de Italo Calvino también, donde lo fantástico es un mediador o una metáfora para representar una realidad con todos sus problemas más oscuros, más perversos, más encubiertos, y que responden a un juego alegórico necesariamente, ¿no? Cuando uno lee la literatura fantástica no es que sea así, sino que es una manera de que el lector tome distancia y pueda ver a través de otra representación de la realidad, que no es una irrealidad, sino es otra representación de la realidad, el mundo que le rodea. Ahora, dentro de esta línea de lo fantástico o de lo extraño también, me muevo de manera también muy ambivalente y muy extraña. Entonces, hasta hace poco, la doctora Carmen Alemán Ibay, la catedrática Carmen Alemán Ibay, dio con una denominación que me parece muy efectiva, no solamente para mí, sino también para muchas otras escritoras, sobre todo hispanoamericanas, que estamos escribiendo de esa manera. Y se refiere a ella como la narrativa de lo inusual. Todo aquello que nos parece cuando vamos leyendo que tiene ciertos tintes insólitos, extraños, fantásticos, pero que al final el lector puede decidir si todo eso es real y solamente una metáfora o efectivamente se está sucediendo en el texto. Entonces esta ambivalencia a mí me viene perfecto, Débora, porque desde un inicio yo me di cuenta que estaba en el umbral, es decir, soy una escritora de umbrales. Me muevo en esa delgada línea entre lo real y lo insólito. Me gusta ver hacia los dos lados y jugar con estas dos perspectivas, ¿sí? Porque lo insólito es una perspectiva, no es un género, sino es una perspectiva. Y esta perspectiva de lo insólito, bueno, pues abarca muchos otros géneros, como sería el terror, lo fantástico, la ciencia ficción, lo maravilloso, lo extraño. Y también haciendo ahí un poco de equivalencias, aunque no es lo mismo, porque creo que siempre los escritores de Latinoamérica tratamos de que no se nos ubique con términos anglosajones, pero si quisiéramos hacer una equivalencia, porque muchos de los lectores están más familiarizados con ese tipo de literatura cuando se habla de ello, pues sería como el weird fiction, ¿no? Pero ahora nosotros decimos, bueno, pues así lo llaman ellos, pero la narrativa del usuario apunta a algo más. Apunta a algo más porque también está recogiendo otra perspectiva que nos es muy propia. Porque toda Latinoamérica vive todo el tiempo con lo insólito. No le tenemos miedo al insólito. Es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, ¿no? Sí. Siempre hablamos de fantasmas, de ánimas, de aparecidos, o vamos por esos lados, ¿no? Entonces, digamos que por ahí me ubicaría yo en esta narrativa de lo inusual, en un insólito cotidiano, si lo quieren ver así, en una narrativa donde el lector participa y él escoge dónde se quiere quedar. Y eso me parece genial, ¿no? Yo me quedo con lo fantástico, con lo maravilloso, con lo extraño que puedo encontrar en este texto, o yo creo que todo esto es muy posible y que también puede ser muy real. Me gusta mucho lo que estás diciendo, esto de lo inusual y lo insólito, porque sí creo que mucho de nuestro entorno mexicano
se presta para eso, ¿no? Por ejemplo, tienes este cuento que entran a la tienda de antigüedades y sí pareciera a veces cuando uno va a esos lugares que se pierde el espacio, que se pierde el tiempo, que ya no sabe uno en terreno de qué está, ¿no? O sea, es como si entrara justamente a través de un umbral en que es posible que se te vaya el tiempo de una manera muy extraña y que conozcas gente distinta y convivas entre el olor de alguien que está guisando algo feo, ajo, y algo que te está conectando con una realidad más emocional que palpable. Me gusta mucho esto que has dicho. Y también estaba pensando, porque este blog tiene esta idea del psicoanálisis por detrás. De hecho, lo terminé de leer tu libro, Al final del miedo, no hace mucho que lo compré. Empecé a leerlo, pero tenía mucha tarea y entonces dejé de leerlo, pero cuando volví, me lo eché de un jalón, así, y con el ansia de, no, le tengo que escribir porque quiero saber qué dice de esto, ¿no? Así como que dé la cara, ¿por qué mueve tantas cosas y a la vez deja uno en tanta ambigüedad? Y lo que estaba pensando, por ejemplo, es que mucho de lo que hablan tus cuentos podría servir fácil para diferentes clases sobre psicoanálisis, ¿no? Parece manifestaciones del inconsciente, el lapsus, el error, el olvido, el sueño, eh, esta cuestión de la verdad verdadera, tan obsesiva, actos obsesivos como estar checando no sé cuántas veces a ver si se cerró la puerta. Y ¿qué de eso? Cuando estabas escribiendo estos cuentos, ¿tenías algo así en mente, algo que tuviera que ver con el inconsciente, con el inconsciente, pues, con esta teoría de lo que se revela a través de estas fisuras que tenemos en la vida al hablar, al caminar, al pensar? ¿O estabas pensando en otra cosa? Bueno, este es un libro que no lo escribí así, me senté, lo escribí y ya lo mandé a publicar. Es un libro con el que estuve trabajando cerca de 10 años. Había algunos otros textos que ya no están, llegaron otros nuevos, algunos salieron y se fueron a otra parte y todo. Cuando hablo de un proceso de 10 años, no me estoy refiriendo a que 10 años estuve escribiendo el libro, sino que muchas veces también uno escribe, tiene que dejar reposar, vuelve a retomarlos y así continúa. En mi proceso creativo sí soy muy obsesiva con mis textos y trato de que se acerquen a, al lector ideal. Y el lector ideal soy yo, porque finalmente nuestro lector, y cuando le preguntan, no, es que no sé mis lectores ideales, para mí mi lector soy yo. ¿Qué me gustaría leer si yo no lo hubiera escrito? ¿Cómo lo hubiese disfrutado? Y entonces tomo distancia. Y cuando ese lector queda satisfecho, entonces también la escritora queda satisfecha. Por otro lado, y siguiendo con esta cuestión de lo del psicoanálisis, yo sí creo que todos nosotros tenemos muchos yo. De ahí el cuento de la verdad verdadera, ¿no? ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Existe una verdad verdadera? No voy a decir más para que los que te escuchen quieran ir hacia allá, pero vienen estos conflictos de que estamos habitados por muchos yo y que en todo momento tenemos un punto de quiebre. Y este libro tiene muchísimos puntos de quiebre. Cada personaje y cada cuento está justo en ese momento en el que algo se rompe, se fragmenta. Entonces, de ahí que alguien que está completamente deprimido, como en el primer cuento, que siente que ha perdido muchísimo tiempo porque su obra no es valorada, etcétera, como es en 7 minutos, de pronto pues, se le aparezca una mujer diminuta en su computadora y todo lo que eso desata. O alguien que se tropieza, se cae. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese cuento? No lo sabemos, Sí. pero que quiere perder la memoria. Y que el hecho de ya no recordar a nadie le da la sensación de que está limpia. Y todo lo que sucede ahí, ¿no? Todas esas extrañezas. Nosotros vivimos, Débora, constantemente en un mundo de extrañezas. Tú decías, por ejemplo, en el cuento de Cazando un día de campo. Bueno, pues Cazando un día de campo es alguien que no está justo con lo que es y quiere ser otra persona. Y es incluso capaz de ir a comprar una historia. Y así todos los hermanos que están en el hotel, ¿no?
este Ujú. intercambiarse esos roles, no aceptar las sexualidades o ir al sepulcro de Selene, ¿no? Y a una especie de liberación, a darme cuenta, yo no soy como los otros y a lo mejor eres casi igual o muy semejante a lo que rechazas. Sí. Y así cada uno de estos cuentos, que es espejismo, ¿no? El hastío de la pareja, siempre un intermediario para mediar una situación, para acercarnos, que se necesita siempre un tercero, etcétera. Algunas veces también me han preguntado que si yo soy psiquiatra o psicóloga o que si he leído mucho sobre ello. No, soy una observadora de la condición humana y también me examino a mí misma. Y creo que este libro de Al final del miedo no es el final del miedo, sino que hay al final del miedo. Y al final del miedo, de tus miedos, puede haber otras cosas. El lector decide si hay liberación o hay más miedo o hay incertidumbre o hay odio o hay rencor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por Ujú, eso los finales, Débora, de todos los cuentos que están ahí son abiertos. ujú. Hay muchos lectores que dicen, ay, no me gustaron los finales, porque es un lector flojo, ¿sí? Porque el cuento, los que son lectores de cuento, tienen que completar la historia. Son Sí. detectives de la historia. Un buen lector de cuentos relee los cuentos para encontrar todas aquellas pistas que en una primera lectura se le perdieron. Y en este caso, a mí en particular, siempre he dicho, los lectores que están acostumbrados a resoluciones claras, a lo convenido, no me lean, porque cada uno de mis libros siempre va a implicar un desafío para el lector, como implicó también un desafío para mí escribirlo, irlo llevando. Todos los cuentos de Al final del miedo se relacionan, Débora, no sé si te diste Sí, cuenta. Todos los sí, personajes van pasando por ahí y un personaje que parece que quedó varado, no quedó varado, porque luego le doy también una especie de salida a ese personaje. Acabo de completarlo, por más secundario que nos pudiera parecer. Porque así es la vida, nos vamos sí. cruzando con gente que de pronto también conoce a otra gente. Estamos ahí siempre muy cerca, deambulando, pero sin prestarnos atención. Y este libro es un libro para prestar atención. Como tú Ujú. lo decías al principio, ¿por qué me mueve muchas cosas y después me dejas así como, ¿qué pasó? Es como si la tarea la tuviera que hacer el escritor. Y aquí puedo poner algo muy curioso, porque estábamos hablando de psicoanálisis. Pues cuando la gente va al psicoanálisis, el psicoanalista no les va a resolver la tarea. Son Sí, ustedes los que se tienen que, o nosotros los que tenemos que resolver nuestra tarea, lo que nos está pasando. Lo mismo sucede con estos cuentos, que despiertan porque hay una especie de semejanza. No ujú. son idénticos, pero yo he pasado por alguna situación parecida. A lo mejor no ahí, a lo mejor no con esta persona, pero ha sucedido. Y entonces es así como se va creando. Y de este libro, pues bueno, si es un libro incómodo, pero también al mismo tiempo puede resultarte entrañable. Sí, justamente esa sensación, ¿sabes? De cuando sales de sesión y no es, no es lo típico de que dicen, ¿no? Sales de sesión seguro, empoderado. No, muchas veces uno sale de sesión así como totalmente de golpeado y de qué fue lo que me pasó encima. Muy parecido a tu libro al final, al terminar de leerlo. Y aparte esta sensación, como dices, de que están ligados. La primera vez que lo leí fue como, es que este nombre se repite, yo sé que este nombre se repite. Y empecé a pensar, ¿cuál era la idea? ¿Era hacer una novela? ¿Era tener como, porque yo había tenido una idea también de escribir una serie de cuentos como de condominio, ¿no? De que se van relacionando los personajes sin que realmente sean una sola historia, pero leí algo tuyo, no, vi algo tuyo que decías que es un libro artefacto. Entonces, aunque son historias individuales, pues justamente se van engranando o se van encadenando con las demás historias. Y me gustó mucho esta situación, me hizo hacer como juntar los puntos, armarme mi historia de la relación que tenían los personajes y encontré un personaje que siempre, ya que hablas de que hay un tercero, siempre sale de tercero y no tiene su protagónico, por así decirlo, Emilio.
salen 3 cuentos, creo que es el único que salen 3 cuentos, y Emilio no, Elías. No, Elías, sí, yo Elías. dije, Emilio, Sí, no, sí, no, no. Emilio no. O sea, es psiquiatra, sabemos que es psiquiatra, que es hermano de la mujer chiquita. Sale también de la mujer que pierde la memoria, Sereno Olvido. Ujú. Y me gustó mucho esta cuestión de este tercero, este tercero incómodo, decía Lacan, no hay dos sin tres, siempre hay un tercero que hasta cierto punto puede estar como acechando o puede estar um, Mediando. sosteniendo una relación. ¿Qué tenías en mente con Elías? Pues bueno, sí, no todo es consciente, ¿eh? Cuando yo estoy escribiendo, siempre hay una parte, y eso es lo maravilloso de la escritura, en los que uno va escribiendo y aunque tiene un plan, un proyecto, porque esto yo siempre digo, o sea, este es un libro artefacto, se volvió un libro artefacto en el que se puede leer como lo quieras leer, yo lo recomiendo, la primera lectura que sea de principio a fin, pero que después, cuando vuelves, puedes ir acomodando y gestando también tu propio orden. Yo tengo un orden que se van dando. También los índices sirven porque lo queremos que sea de esa manera. El índice se ayuda. El primer cuento se liga con el último cuento, el segundo con el penúltimo, y así se van interrelacionando como si se abrieran y se cerraran. Uh-huh. Y todo eso lo disfruto mucho, pero cuando estoy construyendo este proyecto, en un principio no escribe, vuelca todo. Y ya después es cuando la parte que yo más disfruto es esa parte de trabajar los textos, de ligar los textos. Es decir, aquí ya me di cuenta que yo traigo una preocupación esencial. ¿Cuál es? Quizá no era la que yo quería y es otra. Y empiezo yo también como un poco a tomar distancia y a ver en su conjunto. Este cuento tiene que salir porque es demasiado protagonista, me eclipsa a los demás. Así si un buen cuento lo tengo que sacar. Entonces, yo voy construyendo. Ahora, en una primera instancia, yo siempre dejo que fluya todo aquello que quiero decir. Y es después cuando empiezo a construir. Y me di cuenta que había que poner algunos personajes que se relacionaran entre sí, porque yo quería que el texto fuera, cada cuento funciona de manera independiente, porque no hay una trama que los una a Uh-huh. todos, pero que sí estuvieran ahí. Y entonces dije, no solamente pueden ser los personajes, porque meter a un mismo personaje en todos, no. Habrá algunos que sí sean reiterativos porque se reúnen alrededor de algún personaje, como en el caso de Elías, ¿no? Que está en la verdad verdadera, que también aparece en Sereno Olvido y que después aparece en Espejismo, ¿no? Y entonces vemos esto que está ahí. Y, y dije, no, pero no es suficiente. También quiero algo exterior. Y entonces aparecen estos agujeros negros. Que estos agujeros negros que están ahí son tangenciales. Están acostumbrados a vivir ahí en el horror, en la tragedia, ya se cae gente ahí, se muere, ya se tragan coches, ya se está tragando edificios y ellos siguen conviviendo con el horror de afuera. Pero al mismo tiempo son una metáfora de abismarse. Los mismos agujeros negros es una metáfora para que el lector también se abisme en esos agujeros negros, en esos blackouts que todos nosotros tenemos que olvidar y olvidamos, o aquello que es muy profundo y que no queremos llegar a encontrarlo. Y todo eso sí hay un dominio, vamos a decir, de lo que yo quería contar y de cómo quería contarlo. Pero también hay muchas cosas que se escapan. También hay muchas cosas que yo, cuando ya lo leí, dije, pero se semantizan, es decir, se integran de manera adecuada al texto, porque si me brincaran me daría cuenta. Si pensara que eso no funciona, me daría cuenta. Entonces es ahí donde también eché mano de algo que trabaja empáticamente con los lectores, ya que estamos hablando de psicoanálisis, ¿no? Los discursos empáticos. ¿Por qué algo me gusta y por qué algo no me gusta? Porque lo reconozco de manera inconsciente. Porque algo me dice que yo estoy familiarizado con aquello y me gusta. Y entonces establezco una relación empática con el texto. Y eso es a través de los intertextos.
del Ujú. juego intertextual. En Cazando un día de campo, mucha gente le gusta y no sabe todos por qué le gusta esta persona que va a ir a comprar una historia y todo esto, pues es porque el intertexto básico de ahí es Moby Dick. De hecho, el dependiente es Abba. Por eso tiene una pata Ujú. de palo blanco, una pierna de palo blanco, ¿no? Y, y sabemos que Moby Dick fue su autor a un lugar a escuchar esa historia y a partir de esa historia la escribió. Y así hay un montón de cosas ahí que se están dando. En el cuadro mismo que está viendo esa puesta de abismo, hacia lo lejos se ve que está también saliendo este buque ballenero, ¿no? Que va en busca de la ballena blanca, ¿no? Y muchas cosas sin decir, y todo eso opera a nivel de discursos empáticos, de algo que reconocemos. Tú lo habías dicho, aquí hay algo que yo reconozco, pero no sé qué es. Es eso. Entonces, cuando empiezas a trabajar con ese tipo de cuestiones, que a mí me encanta, se disfruta mucho. Sí. Se disfruta mucho porque si lo vuelves a leer y vas viendo, hay muchos intertextos que son reconocibles, otros no tanto, pero que o que no los recuerdas, pero te llenan de un rumor de lo conocido. Y lo conocido te hace sentir bien. Y lo conocido te pone a salvo. Y entonces puedes tomar distancia. Y aunque veas muchas cosas tuyas en estos personajes, descubres también que esa familiaridad te permite cierto sosiego, ¿no? Aunque al final el libro es muy, sí hay mucho desasosiego en el libro, pero también en cada uno de estos textos siempre hay una puerta que se entreabre para el cambio o para otra emoción, ¿no? Ahora que estás hablando de esto conocido, sí sentí muchas veces esta sensación de esto conocido que de repente se me vuelve ajeno en varios cuentos, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando van al sepulcro de Selene, está pues los dos amigos, pero de repente el amigo se muestra como otro, vestido de otro, o los gemelos, ¿no? Es alguien con quien me he confundido incluso. Sin embargo, en algún momento dice él, no la reconoció, ¿no? No la vio diferente, la vio distinta. Entonces, sí, existe todo esto de, es familiar, pero a la vez me es ajeno. Se vuelve un poco atemorizante y sobre todo muy atemorizante porque es alguien donde yo tendría que estar o alguien con quien yo tendría que estar muy a salvo y sin embargo me siento amenazado, también incluso en espejismo. Se la conozco, pero esta mujer que conozco puede hacer algo en contra mía. ¿Qué tanto tiene para cobrarse? Y esta sensación justamente que estás haciendo, incluso la ciudad, ¿no? Es una ciudad que conocen, pero se está volviendo otra con tantos agujeros. Pareciera como si lo que he visto durante toda mi vida de repente revelara algo totalmente nuevo y atemorizador para mí como lector y para mí como peatón, para mí como miembro de una pareja. Y es algo que me encanta de este libro en particular. Eh, yo creo que toda la, los textos es desestabilizador. A mí me gusta desestabilizar al lector, decirle, ¿te crees que estás a salvo? Y eso es no estar a salvo. No sé si me explico. Cuando pensamos que estamos bien, dejamos de ver muchas cosas. Cuando creemos que todo está perfecto, que por fin hemos encontrado un punto de anclaje, ¿es verdaderamente así? Si todo el tiempo se está moviendo. Eso nos funciona a nosotros, pero a veces también lo queremos proyectar hacia las otras personas. No lo que yo veo, ve el otro. El libro de Al final del miedo tiene esa característica. Al final, el mismo final del libro, no voy a espolear, pero tiene que ver con eh, acallar el ruido y mirar al otro, escuchar al otro de ida y vuelta. No es solamente cómo yo te veo, sino es cómo tú me ves. Y a partir de ahí tenemos que encontrar un punto de equilibrio.
entre lo que cada uno ve y representa del otro. Entonces, sí, me gusta eso, me gusta que no estés a salvo, me gusta que ninguno de mis personajes esté a salvo, porque en este libro particularmente, porque estamos en puntos de quiebre y no sirve si después volvemos a ser los mismos. Exacto. Nunca vamos a ser los mismos. Después de un punto de quiebre, no podemos volver a ser los mismos. Seremos otros, no sé si mejor o peor, pero seremos otras personas. Y, y eso es lo que quiero en este libro particularmente. Y además yo creo que a lo largo de todo lo que he escrito, siempre estoy cuestionando, debilitando la realidad pactada, desestabilizando a los lectores. Los lectores, algunos se pueden enojar mucho conmigo, pues no me lean. O sea, ya saben lo que van a encontrar. Hay otro tipo de literatura más conciliadora y hay lectores para todos. A mí me gusta ese lector que se atreve a desafiarse a sí mismo, tratando de completar también las historias, su historia, porque finalmente yo como lectora y tú como lectora haces tu propia lectura del texto y lo haces tuyo a tu manera. Me has ahorita comentado algunas cosas que tú viste, por ejemplo, en espejismo, ¿no? Esta mujer es capaz de hacerle algo a él y porque ella es la agresiva, ¿sí? Ujú. Y otros dicen, no, es que claro, él la tiene así. Entonces, ¿por qué él es el agresivo? O sea, cada uno va asumiendo las personalidades de los personajes y eso es lo maravilloso del cuento como tal, porque solamente te presenta un momento. No los conocemos de antes ni de después, sino cómo actúan en una situación límite. Y ahí también puedes conocer, no la totalidad, pero sí mucho de la personalidad de los que están ahí implicados como personajes, ¿no? Y tú lo completas. Y eso es lo que a mí me apasiona y me gusta de la literatura, de esos autores que me desafían y que tengo que releerlos hasta que yo encuentro un sentido, primero mi sentido y después el sentido que tal vez el escritor quiso darle a ese texto. Otra de las cosas que me ha llamado, no he leído toda tu obra, ya vi que es mucho, mucho más de la que he leído. Leí el de justamente en primera persona, leí Bestiaria Vida y Al final del miedo. Y algo que he podido ver es que los objetos se muestran con cierta personificación, que es lo que hacemos comúnmente, ¿no? O sea, le hablamos a la tele cuando ya deja de funcionar, a la computadora, el celular, les damos cierta personalidad de, ay, es que tienes que tener paciencia, o es caprichosa, o cosas así, pero de repente tú les das un protagonismo que, que aunque lo hemos pensado, que aunque a lo mejor se nos ha ocurrido alguna vez, no lo hemos explorado. Ahorita me acordé mucho justamente de primera persona del cepillo de dientes que te empieza a comer. Y en este caso, los agujeros negros, que por ejemplo el año pasado salió uno en Puebla, y que a la gente le movieron un montón de ideas, ¿no? O sea, desde gente que pensó de que no, pues ya aquí, esto es el principio del fin del mundo, y otra gente que, no sé, se hicieron muchas ideas, se hicieron muchas historias alrededor de este hoyo. Y en tus cuentos, en toda esta serie de cuentos, hay historias alrededor de eso. Gente que sale, gente que entra, gente que nos viene a salvar, gente que se suicida aventándose o se va, ¿no? A otra vida. Y justamente esta idea de que el entorno puede volverse algo, el entorno de todos los días se puede volver algo que te conecte con otra realidad o que te libere de tu realidad, es pues muy común en nuestra mentalidad, ¿no? Como si estuviéramos muchas veces esperando el evento de un hoyo negro para tener una justificación de ahora sí, por esta razón voy a cambiar mi rumbo, mi vida, no sé, hasta incluso mis relaciones, ¿no? Voy a dejar de estar con esta persona para estar con esta. Entonces, ese detalle tuyo de ver estas cosas me agrada bastante, como si estuviéramos de verdad cazando hoyos negros en algún momento para tomar una decisión.
Bueno, todo esto que comentas, bueno, y que has leído, ya tienes una idea con esos libros, ya tienes una idea bastante de lo que hago, porque tampoco tengo muchísimos libros. Lo que pasa es que de pronto han hecho varias antologías de mis textos, depende del antologador, pues vas seleccionando, ¿no? Y a veces y funcionan las antologías como en primera persona, que todos son cuentos en primera persona, pero también me gustan los libros que se construyen, los libros de cuentos que se construyen bajo un mismo proyecto, ¿no? Como es el caso de Al final del miedo, o Registro de imposibles, o en su momento Invenciones enfermas, o mi primer libro que era Técnicamente humanos, y otras técnicamente humanos, porque ya después uní otras y se volvió Técnicamente humanos y otras historias extraviadas. Pues en ese libro de Técnicamente humanos es precisamente donde aparece el del canibalismo de los objetos. Mi relación con los objetos ha ido siempre increciendo, vamos a decirlo así, porque todo el tiempo estamos hablando de autómatas, de robots y todo, pero si convivimos constantemente con los autómatas. Una licuadora es un autómata. Ujú. ¿Sí? Tu cafetera eléctrica es autómata. Tu teléfono es un autómata. Esto también está ahí. Por eso Sí. cuando uno de pronto enciende los teléfonos y dice, ay, estaba tan triste, encendí mi iPhone o cualquier dispositivo móvil que sea y salió la canción que más me gusta. Conoce. Claro que te conoce porque trabaja a partir de repeticiones. Información. Entonces, si esa canción la has escuchado 13,000 veces, pues es la primera canción que te va a poner. Y es esa u otras tres que tienes ahí como, porque todos los seres humanos somos obsesivos y alguien que me diga que no en algo tiene una obsesión, repite y repite y repite esa canción. Entonces, todo eso nos sorprende. Y eso es lo insólito cotidiano. Esas cosas que de pronto dices, sí, pero cada vez que estoy bien o mal, me la pone la canción o algo. Entonces ya podemos empezar a trabajar con eso y darle otro sentido, otro significado. Entonces yo voy fijándome en la realidad, voy fijándome en lo que me pasa y lo que le pasa a otra persona. Somos energía y atraemos cosas positivas o negativas, depende de cómo nos encontramos, porque así lo vemos. Entonces, si yo estoy muy negativa, pues entonces veo todo negativo y cualquier cosa la voy a asociar con la negatividad. Igual que si estoy positivo, bueno, pues cualquier cosa que yo vea lo voy a encontrar de manera, le voy a dar una explicación eh, generosa, ¿sí? A pesar de que sea algo que no sea del todo bueno. Entonces, trabajamos mucho con representaciones. Y a mí me gusta representar la realidad de esa manera, como tú dices, a través de los objetos, a través de la humanización, a través de también todas estas cosas que nos dañan, pero que también nos favorecen. Establecer una relación también con el cuerpo. Hay mucha fragmentación en mis textos, ¿no? Está, por ejemplo, el oculista, el ojo, está la boca en la mano, están todas estas partes del cuerpo que también es una parte del todo que dice algo y que Ujú. lo necesito para algo puntual y lo tomo como referencia. Entonces, cuando yo voy eh, cazando mis historias, porque las cazo, también voy registrando en mis libretas ideas sobre cómo voy a vaciarlas después en los textos, cómo las voy a volcar. Y también escribir es un acto de personalidad, también tiene que ver con mi personalidad, ¿no? Pues soy así un poco como soy. Y, y de esa manera también voy contando Algo que y noté, voy perdón. estableciendo un vínculo también con mis libros, Ujú. porque no solamente es con las cosas, ¿eh? Por eso de pronto me dicen, es que Bestiaria Vida no tiene nada que ver con el final del miedo, por ejemplo. Pues no, porque Bestiaria Vida se escribió en un momento específico y al final del miedo se escribió en otro momento específico y ahora el verano de la serpiente se escribió en otro momento específico. Sin embargo, en estos tres libros, por mencionar alguno, y que cada uno de ellos tiene su personalidad y va por el mundo a su antojo y cosechando triunfos o fracasos, tienen la misma base, digamos, de construcción. Yo no soy repetitiva, soy reiterativa con las cosas que quiero contar. La familia, la pareja, las relaciones interpersonales, las relaciones con los objetos, las relaciones con el medio ambiente, con el espacio.
Entonces, todo esto es como se va, digamos, gestando el universo de un escritor, Ujú, que es el universo creativo. No, no soy toda yo ahí, pero hay mucho en ese universo que me pertenece, pero que también le pertenece ya a estos libros, porque me trasciendo, es a lo que iba. Porque si no sería como un vaciado, todo sería como una especie de yo en todos los textos. No, hay una parte de mí ahí, pero todo lo demás se ha trascendido. Lo dejo fuera y dejo hablar a los textos, porque si no, entonces no te identificas. Es ujú. decir, es que somos totalmente, yo tengo lectores, es que somos, yo te vi y dije, no, somos totalmente diferentes, no, nunca hubiéramos sido amigos, pero eres mi lector y eso está muy bien, esa es otra manera Sí. de tener amistad, o eso es otra manera de relacionarte. O sea, no tiene que responder necesariamente a todo lo que tú imaginas el escritor, solamente hay una parte, lo trasciende para que trate de llegar a más personas y que pueda leerse de otras desde cada perspectiva y desde cada punto de vista del lector. De hecho, yo sí encontré similitudes en Bestiaria Vida y quizá porque me quedé muy clavada con Bestiaria Vida, en esta reinterpretación que hace uno de las personas que conoce, ¿no? Como me gustó mucho eso de Bestiaria Vida, que ya tenía una imagen de cada uno de los miembros de su familia y sin embargo se atrevió a cuestionarla, se atrevió a ir más allá de lo que había visto en ellos y a mí se me hace muy, sí, como dices, muy de tu universo, cuestionarte de la perspectiva de la imagen que ya tenías de tu pareja o de tus amigos o de un lugar. Eso se me hace muy, muy tuyo. Incluso el que te atrevas a darles esta personalidad a los objetos es justamente eso, el replantearte lo que son, ¿no? El replantearte cómo interactúan contigo. Entonces, no sé, yo sí dije, no, sí, sí es exactamente la escritora, aunque obviamente está en otro contexto y obviamente han pasado cosas por tu vida, sí encuentro el universo Cecilia Udave en ambos libros. Otra No, cosa sí, que que deja que te interrumpa y disculpa. sí, Es perdón. cierto, porque hay una Ujú, voz ahí, hay una manera de contarlo, hay una manera de trabajar al personaje y todo eso va a estar ahí, siempre va a ser lo mío. Y como tú dices, aún con los objetos uno imanta también personalidad a los objetos. Tú, por eso, si alguien dice, ay, esta computadora, es que es caprichosa como yo, o cualquier cosa como yo, porque estamos imantándonos también, porque ya sí, hay una manera también de acercarte a tu computadora, de trabajar en ella, por ejemplo. Y lo mismo sucede con los textos. Hay una voz ahí que es mía, que ya la reconocen, claro que puedes, y que eso es muy padre para cualquier escritora. Claro, esto lo escribió Cecilia, esto es de Cecilia, pero la historia es diferente. sí, Estoy contando la historia, otra historia. O sea, tú no puedes decir que Bestiaria Vida es como una continuación de Al final del miedo, no, porque son otras historias, son otros personajes, son otras preocupaciones. Y ahora en la nueva novela que acaba de salir, que estoy muy contenta, que es El verano de la gracias. serpiente, que es la segunda de esta trilogía con tema familiar, Okay. también es distinta a Bestiaria Vida, Okay. incluso en la misma construcción de todo. Entonces, ya si quieres, al final hablamos de ella, pero tiene que ver con esto. Disculpa, te Sí, interrumpí, pero era para decir que si hay un tono, ya hay una voz, ya hay una inquietudes. escritura personal que se da a partir de inquietudes, de reiteraciones sobre los temas que me apasionan, de búsquedas personales, etc. Sí. Me gustó mucho también que en este libro hubo mucho, como dices, como mucha Nos quedamos conexión así, también con ¿verdad? el ¿Y ahora cuerpo. qué le digo? Perdón. ¿Cierto? El cuerpo, yo pienso que no le prestamos mucha atención a veces al cuerpo, pero no el cuerpo en su sentido físico, sino en todo lo corporal, ¿no? Ujú, Por eso hay esta fragmentación de algunas cosas, por eso hablar sobre la cabeza, las yemas de los dedos, hay partes ahí al final del miedo que, que de pronto sin tener tanta presencia están diciendo algo. No por ujú. algo Emma, la protagonista de Jaque Sangre, pues hace lo que hace con las yemas de los dedos, ¿no? Y uno dice, "Ah",
Y de pronto vamos a encontrarnos con el golpe, la sangre, por ejemplo, también que está muy presente en el libro de Al final del miedo. Y, y creo que sí, es que estamos en un siglo en el que, por ejemplo, las mujeres que queremos sangrar, deja que sangre, ¿no? De ahí viene, deja que sangre. O sea, ahorita no se está para oír argumentaciones ni nada, hay que sangrar. Y se va a sangrar y cuando se sangra violentamente, con dolor, con angustia, con desesperación. Y ya que pase eso, entonces vendrá otro momento. Pero hay que dejar Sí. sangrar y dejarnos sangrar en ese sentido, ¿no? Entonces, lo corporal se suma a una situación también mental y social. Sí, no había pensado en eso exactamente así, más que en esta cuestión como de déjame de proteger, quiero sentir esto, quiero sentirlo, quiero probarlo. Y es lo que iba a decir justamente, muchos de ellos hacen referencias olfativas, de gusto, de sensaciones, de escalofríos, de náuseas. Me encantó todo esto porque cuando te sumas en el cuento, pues sí, esto me causaría escalofrío, esto me causaría náuseas. ¿Te imaginas el sabor de la sangre con el vodka, creo que es? Y es como, no sé, un sumergimiento en la escena, en el espacio de tu cuento mucho más abrasivo, mucho más corporal. Me encantó esto de ti en este libro. Quizá no lo había notado en los otros, en este me gustó mucho. Era importante, de hecho todos los personajes tienen sed, Sí. todo el tiempo están bebiendo algo, todos los personajes en todos los textos están bebiendo algo porque tienen sed o quieren apagar la sed o quieren desviar la sed, entonces van desde que beben alcohol, beben café, beben agua, beben sangre, beben lo que sea, lo que quieren es apagar esa sed, ¿no? Y sí, todos esos detalles sí son conscientes, porque quería que aparecieran ahí, porque cuando yo lo leí también dije, claro, sí, esto es un elemento importante y uno lo va agregando. Yo aprendo mucho cuando escribo, no, es decir, aprendo a escribir mejor, quiero pensarlo, ¿no? O aprendo a conocer mejor, a conocerme mejor, porque para mí es una catarsis cuando escribo, o sea, es una necesidad de escribir. Ya lo que pase con los libros, bueno, sí es importante, pero en realidad no voy ahí cosechando ese, o sea, sensacionalismo. No, mis historias son íntimas, mis historias son para lectores como tú, que de pronto pueden encontrar el placer, el gusto, el goce en descubrir esos pequeños detalles que uno cuidó para un lector que los va a ver. Alguien que diga, mira, todos los personajes se hermanan en esto, porque se hermanan en muchísimas cosas como nos hermanamos nosotros. Lo verán de distintas maneras, pero al final hay una sensación de empatía. Todos, por más distintos que son en el texto del final del miedo, nos resultan entrañables en ese momento de fragilidad, en ese momento de quiebre, donde están más solos que nunca y que no sabemos hacia dónde van. No sé si has sentido esa sensación, ¿no? De estar más sola que nunca y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con toda esta angustia? ¿Dónde la coloco? Yo pensé que todo iba a ser así siempre, y aunque continuara, va a ser diferente. Y la valentía, ¿no? De los personajes de decir, bueno, no, pero aquí hay que decir algo, aquí hay que hacer algo. La valentía y la cobardía, ¿no? Unos se van, otros se quedan, otros lo aceptan, otros se enojan. Y bueno, cada uno tiene al final del miedo una respuesta. Sí, justamente creo que estos hoyos negros son una gran metáfora de este hoyo negro al que nos estamos próximos o a lanzarnos o a huir, ¿no? Para algunos, por ejemplo, este hoyo de olvidar a todas las personas les causa una absoluta limpieza, tranquilidad. Para otros es al contrario,
un terror de no te vayas, nada está funcionando, pero no te vayas. No, es, no sé, muy interesante todas estas, y creo que hemos estado varias personas en diferentes posiciones, en momentos de decir, qué bien me siento olvidando todo, o de decir, quiero seguir recordando, quiero seguir estando con esta persona, o no sé, o sea, como que hemos podido tomar estas diferentes posiciones de los personajes, no siempre reaccionamos tan violentos o tan valientes o tan cobardes. Me gusta también mucho en Hotel justamente esta cuestión de decidir en algún momento, esto es lo mío. Y esto, por muy interesante que sea, no es mi problema. ¿No? Por muy revelador que sea, no me toca a mí. Exacto. Me encantó eso de, esto no me está saliendo bien, pero es mío. Exacto. Y creo muchas veces que estos tipos de cuentos nos hace a veces ponernos en esta posición de qué estás tomando para ti y qué estás dejando que otros te roben, ¿no? Me encantó eso de Hotel. Y, y quería que fuera en un hotel porque es un espacio de tránsito, que no le pertenece ni a uno ni a otro de los personajes, donde entonces ahí puede surgir lo mejor o lo peor de nosotros, porque es un espacio que me permite precisamente eso. Eh, no estar a salvo, pero al mismo tiempo no estar al descubierto. Y, Ujú. y la sensación de tránsito que también tienen los personajes de un cuento a otro Sí, es otro de los motivos, vamos a decir, de la construcción del libro. A veces me dicen, pero ¿piensas en todo eso? Pues sí pienso todo eso porque me tardo mucho tiempo en hacerlos, porque quiero que se acerquen eh, de manera lo más posible, vamos a decir, a lo que yo eh, planeé o quise. No puede ser así, pero el disfrute está precisamente en trabajar los textos, en trabajar los textos. A veces puede uno decir, pero bueno, si es una novela corta, ¿cómo te pudiste haber tardado 6 años? Pues sí, hasta que sale, o en este libro, ¿por qué tanto? Pues que hasta que sentí que estaba hecho. Y claro, sí, no es escribir y no estar conforme, sino uno dice, creo que ya está, ahora sí creo que ya está, y sale. Y entonces me olvido de ello. Y es como los personajes también. Hay una catarsis también para mí como escritora. Llegué al final del miedo. Quería escribir un libro así y llegué al final de este libro. Y así como todos ellos, igual me podía haber incluido yo, que había varios textos que ya no quedaron ahí, donde el mismo escritor es, qué bueno, ya llegué al final del miedo, ya creo que sí, que está listo, que ya se puede ir, que ya no voy a estar con estas obsesiones, ya no voy a estar bebiendo café, tés o whiskies o agua o salir y estar como en esta dinámica en la que están todos estos personajes. También como escritor llega uno a un punto de quiebre y ujú. es cuando uno tiene que decir, ya, basta, no te puedes quedar más aquí, ya no te pertenece. Mm, Estará mal hecho o no, como en el hotel, pero esto es mío. Y lo que esté detrás de allá, que son los lectores, bueno, pues ya no tengo control de ellos. Y si no, no sacaríamos nunca a ningún escritor nada. sí. Estaríamos ahí. Entonces, también hay un final del miedo para mí como escritora con ese libro. Mm. Redondo, ¿eh? Me encantó eso. Así como me estás dando clases de literatura en una entrevista, gracias. ¿Qué sigue después del final del miedo? ¿Qué sigue con tu nuevo libro? Es El verano de la serpiente. Es una historia que se sitúa en 1977 en la colonia moderna de Guadalajara y que está, ahora yo quería hacer otra cosa. Es una novela que se cuenta a partir de perspectivas de los personajes. Cada capítulo tú vas aumentando detalles a la historia principal a partir de todos los protagonistas de la historia. Entonces Okay. yo le doy voz a cada uno de ellos y es así, cuando lo vayan a leer van a decir, ¿por qué está pasando aquí? ¿Por qué paso de uno esto y ahora estoy con este otro personaje?
y me está contando de él, pero luego está sumando a la historia. ¿Y qué pasa acá? Y viene otro personaje y me está contando de él, pero también está sumando a la historia hasta que llegamos al corazón de la historia y entonces seguimos con este mismo tratamiento. Solamente hay un personaje principal que es Mari Carmen, la protagonista, que tiene un poco más de voz, pero está ahí todos los demás, hasta la fantasma, ¿no? Que hay hasta una fantasma por ahí. Y es una novela que disfruté mucho, que al final me resultó muy entrañable, que tampoco quería dejar ir. Todavía me decía la editora de que sale, que ya está a la venta en Alfaguara, y me decía la editora, es que ya, no. Si se detuvo es porque algo necesita el texto. Y vuelvo sobre el texto y sí, hice también algunos ajustes finales y estoy también en el vilo del miedo, no sé cómo lo vayan a tomar, pero es también una novela para que el lector complete, disfrute, goce, vaya ahí viendo, claro, y ahora sí, sí, por supuesto, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo? Entonces, a partir de distintas voces, ¿no? Más que coral, es una novela de perspectivas de personajes, ¿no? Los personajes están contando desde su propio verano lo que encierra todo el verano. Y todos se van intercomunicando de otra manera. Porque todos mis textos, en todos mis cuentos, todos mis libros que no son antologías, desde el primero, que es Técnicamente Humanos, se interconecta. Okay. En aquel tiempo eran 2 tiempos y había un personaje que era Mercedes, que iba en todas las historias. Es algo que siempre me ha gustado. Desde el primer libro hasta el último, y yo creo que seguirá así. A mí me gustan esos juegos textuales, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que no hay una sola manera de contar algo. Y que todos necesitamos dar nuestra versión. Y que a partir de todas estas versiones podemos llegar a aproximarnos a las motivaciones, ya no a la verdad, sino a las motivaciones de cada uno de ellos en conjunto. Entonces creo que privilegiar mi punto de vista solamente, como en el caso de Bestiaria Vida, que se privilegiaba solamente el punto de vista de la protagonista, dejaba de lado un poco a los otros, porque no hablaba la súcubo, porque no hablaba la basilisco, porque nunca habló el licántropo, porque nunca habló el cancerbero, porque todo estaba filtrado a partir de ahí. Sin embargo, se mantenía la idea de la fragmentariedad de la historia, ¿no? En el caso del Verano de la Serpiente, no existe esa fragmentariedad de la historia porque todo está ocurriendo en ese mismo verano. Pero ahora privilegio la voz de los personajes. Todos tienen voz en la historia y todos dan su punto de vista. Y ahora es el lector el que se encargará de llegar a darle sentido a ese final de la novela. Entonces, es ahí donde también es la diferencia entre Bestiaria Vida, que es la primera de esta trilogía, entre El Verano de la Serpiente, que viene así a partir de darle voz a todos los participantes de esta historia, y la que viene, Estoy en ella. Pues no sé cuándo saldrá, pero estoy en ella. Ya saldrá. Espero tener tiempo y vida para hacerlo, ¿no? No, yo creo que sí. Pero ahí voy. Ahí voy. Esa sería la tercera de la trilogía Pues sobre la familia. Vas a esperar ahí. Sí, sí, esa es la que estoy escribiendo, estoy en otra. A veces uno escribe también textos que tiene que escribir para darse cuenta que eso quiere escribir. Y no es un desperdicio. Y puedes tener años trabajando eso, pero te das cuenta que no. Qué bueno que no, porque esto no es lo que yo quiero hacer, pero ya lo hice. Y eso se queda ahí. Lo mío es esto otra cosa. Bestiaria Vida es la primera, no están seriadas, ¿eh? Es decir, fue la primera con tema familiar, ahora viene El Verano de la Serpiente, que es la segunda, y no sé cuándo saldrá una tercera. Igual, estaremos bien atentos. Te va a gustar El Verano de la Serpiente. Yo y espero que a todos sí. los que nos están escuchando también. Ahora es darle voz a todos aquellos que también necesitan enunciar y ver
y ver cómo te ven también los otros, ¿no? Cómo ven la situación, o cómo trabajan. Entonces, no sé, lo disfruté mucho. También es novela breve, ¿no? También es novela breve. Pues va a ser muy rico leerlo, muy, muy rico. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio, de verdad disfruté mucho escucharte y pues seguiremos leyéndote. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que quieras decir? No, pues muchísimas gracias, Débora, por tomarte el tiempo también para entrevistarme, por haber leído el libro. Yo siempre agradezco a mis lectores, no sé, les guste o no les guste, siempre uno agradece al lector, que lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo. Ese no lo podemos recuperar nunca. Entonces, cuando alguien te dispensa tiempo, uno tiene que agradecerlo, siempre. Así que muchísimas gracias a ti y a todos los que están dispensando tiempo para escuchar esta entrevista. Y ojalá si algo de lo que hemos dicho haga mella en ustedes y quieran leer alguno de los libros que comentamos. Que está al final del miedo. Bestiaria Vida no la tengo en físico, pero muy recomendada y pues sí. Y ahora pues El Verano de la Serpiente, que sí va a estar en todas las librerías porque el sello es Alfaguara y además está a muy buen precio. Eso es importante también. Sí. Eso es importante en estas épocas, ¿no? Sí, porque duele el corazón a veces de que lo quiero, pero no lo puedo tener, pero qué bueno que va a estar a buen precio. Muchas gracias, Cecilia. Hasta luego. Un besazo para todos.